Dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Estimados amigos, muchas bendiciones. Soy el Padre Richard Zamur. Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Estamos meditando el estudio de Biblia, la Biblia y la Virgen María. Ha sido una iniciativa de que como sacerdote a veces escucho mucho a la gente las devociones tan grandes que tienen sobre nuestra Santísima Madre y eso está muy bien. Sin embargo, a veces como que nos quedamos un poco cortos, por decirlo así, sobre el fundamento bíblico, diría yo, de la Santísima Virgen María. Dios la escogió por su plan perfecto. Y no fue algo así al azar, sino que ya venía pues el anuncio desde el Antiguo Testamento, como hemos visto en los programas anteriores. Si en caso te los has perdido, pues en mi canal de YouTube, FR Richard Zamur, puedes volver a accesarlo y volver a repasar los capítulos. Hoy vamos al capítulo número 3. Cuando hablamos de la Santísima Madre, viene desde el Antiguo Testamento, el libro del Génesis. Ya el Señor maldice a la serpiente, al demonio, y le dice, y pondré una enemistad entre tú y la mujer, entre su descendencia y la tuya. Y también escuchamos en el libro del profeta Isaías, como ya viene anunciando de que el Dios con nosotros, el Emmanuel, viene dado de una virgen. En fin, hablar de la Santísima Virgen María, hablar de nuestra Santísima Madre, es meditar las Sagradas Escrituras. Como decía San Jerónimo, ignorante de las Escrituras es ignorante de Jesús, pero también ignorante de nuestra Santísima Virgen María. Así es que espero tengan ya su librito de notas, las Sagradas Escrituras también. Y si no, pues vayan anotando para que vamos a ir meditando el día de hoy. Vamos a empezar con la oración de siempre, que se llama Préstame, Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Préstame, Madre, tus pensamientos e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría. Préstame, Madre, tus ojos para con ellos mirar. Si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios para con ellos orar. Si con ellos oro, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame, Madre, tu corazón para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno celestial. Préstame, Madre, tus manos para poder trabajar. Si con ellos trabajo, rendirá una y mil veces más. Préstame, Madre, tu manto para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la eternidad. Voy a hacer, como siempre inicio, un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos hablado con María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. María está en los misterios de Cristo. Lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica número 484 y 511. Cuando meditamos, cuando rezamos realmente nuestra profesión de fe, el credo, decimos, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre,
Y cuando decimos que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, ¿verdad? Qué bonito, porque esos son los misterios de Cristo, que nace, y sabemos que Cristo es Dios, pero Cristo nace de una mujer, de carne y hueso, pero por obra y gracia del Espíritu Santo. Ese misterio de Cristo que viene a nacer por obra y gracia del Espíritu Santo nos hace pensar que María es morada del Espíritu Santo. No debemos de ser tan, y perdón la expresión, vulgares de pensar en una relación física entre un hombre y una mujer como el Espíritu Santo y María. No, el Espíritu Santo es un espíritu, es un ente, digámoslo así, para tal vez aclarar un poquitito más. Entonces no podemos pensar en eso, pero María es la morada del Espíritu Santo. Cuando el ángel le dice a María, alégrate llena de gracia, es el anuncio que le dirige el arcángel. Y le dice, María, ¿y esto cómo va a ser? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder de Dios. María como morada del Espíritu Santo. Y todo eso nos llevaba a meditar, ¿se recuerdan? O a entender o a aclarar lo que es la devoción y lo que es la veneración y lo que es la adoración. Son cosas muy diferentes. Nosotros, y ya no voy a volver a resumir porque yo creo que no quisiera retrasarme en ese punto, pero la parte de la veneración para nuestra Santísima Madre es únicamente reconocer lo que Dios dice en María. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y María dice, y desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Entonces, esa frase, ese poder con que el Espíritu Santo, perdón, con que Dios le anuncia a María por medio del arcángel, es lo que nosotros veneramos, lo que nosotros reconocemos en nuestra Santísima Madre. También hablábamos sobre el culto a las imágenes sagradas, ¿verdad? La imagen sagrada, una imagen, ¿verdad? Nosotros la reconocemos a lo que representa, por ejemplo, un santo. Ahora, hay algo muy importante que les quiero aclarar. Las imágenes, por ser imagen, pues no tienen ningún valor, ¿verdad? Pero lo que sí tiene el valor es que cuando, si ustedes llegan a comprar una imagen, una estatua, algo así, la bendice el Padre, ¿verdad? La bendice el sacerdote o el diácono, esa imagen ya es sagrada. Entonces tengan mucho cuidado. Ahora, si alguien les quiere vender algo, una imagen, digamos una estatua, y le dice, ya la bendijo el Padre, eso es incorrecto, no lo compren por favor. Aunque sea el mismo Jesucristo, la imagen de Cristo, y hasta no se puede vender. No es que denos una donación tampoco. Es como que estamos vendiendo, ¿verdad? No nos pongamos en eso y lastimosamente sucede a veces, ¿verdad? Que las cosas sagradas no se pueden negociar, no se pueden vender, no se pueden rifar tampoco. Entonces hablábamos de lo que representa para nosotros el culto a las imágenes sagradas, lo que representa, porque de alguna manera también es parte de nuestra fe. Y vemos desde el Antiguo Testamento cómo Dios manda a Moisés, ¿verdad? A crear imágenes, lo de la serpiente, ya hemos visto de la alianza. Bueno, ¿por qué veneramos a la Santísima Virgen María? Porque es Madre nuestra. Cuando le dice Jesús en la cruz a Juan, ahí tienes a tu madre. ¿Por qué veneramos a María? Porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué veneramos a nuestra Santísima Madre? Porque es la bendita entre todas las mujeres. Eso lo dijo Dios por medio del ángel. ¿Por qué veneramos a María? Porque es la bienaventurada de generación en generación. Recuerden que, como yo les dije, que lo escrito en las Sagradas Escrituras es inspirado por Dios.
¿Por qué, ¿por qué veneramos a María? Porque es mediadora ante su Hijo Jesucristo. Recuérdense que ya vamos a ver el tema hoy, la diferencia entre intercesión y mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero María es la mediadora por excelencia entre nosotros y su Hijo Jesús. Y es donde vamos a ver también las bodas de Caná, que es el tema, es parte del tema de hoy. No quisiera ampliar porque ya lo vamos a ver más adelantito. ¿Por qué veneramos a María? Porque María nos conduce a Dios, ¿verdad? Hagan todo lo que Él les diga. Yo creo que al pensar en nuestra Santísima Madre no sé, pero a mí me eriza la piel de la emoción de que el Señor no nos quiso dejar solo, y especialmente a los que ya perdimos a nuestros padres, también nos dejó una madre y un padre adoptivo como San José. También hablamos la diferencia y establecimos la diferencia entre una alianza y un contrato. Un contrato es un acuerdo entre dos personas para vivir en armonía y compartir los bienes materiales. Por ejemplo, la unión civil, no matrimonio, por favor, no se equivoquen. La unión civil no es un matrimonio, es una unión entre dos personas, es un contrato legal que dos personas firman en relación a una, a un, a lo que se quieren compartir, la parte material. Ya la vida espiritual, eso no entra. Si ustedes, para los que están casados civiles, los que se casaron, se pueden recordar de que nada de la parte espiritual se incluye en un contrato, eso no va ahí. Ahora, ¿qué es la alianza? La alianza es el común acuerdo entre dos personas con Dios. De dos personas que se ofrecen a Dios, que aceptan el plan de Dios. La diferencia es que el contrato se trata de cosas materiales y la alianza de personas. La alianza nos lleva hacia Dios, nos lleva a formar la familia. ¿Por qué lo decíamos? Porque si ustedes se recuerdan, hablamos de las diferentes alianzas que se hacen en el Antiguo Testamento. Pero bueno, también hablamos de la genealogía de Jesús, del punto de que por qué dicen que es el mismo Dios. Saben, hace recientemente estaba viendo yo, y qué pena, estaba viendo, escuchando, mejor dicho, a un sacerdote decir, no, es que es el mismo Dios. No, señores, no nos equivoquemos, no es el mismo Dios. Nosotros los católicos adoramos al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, pero también al Dios de José y al Dios de María. Las personas que no son católicas, todo eso está bien hasta que llegan a José y María, ya no. Entonces, en una familia, cuando ya no se incluyen ciertos personajes, ya no se refieren a la misma persona. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tu papá era fulanito de tal, y alguien me dice, sí, pero entonces el abuelito era tal y el otro era tal, y le dicen, no, 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 ese no es el abuelito. Entonces no estamos hablando de la misma persona. Estamos hablando de dos personas diferentes. Lo digo porque caemos en ese desconocimiento, ¿verdad? Cuando decimos, no, es que se refiere pues al mismo Dios, estamos hablando del mismo Dios. No, no, no es así. El Dios de los católicos mandó a su Hijo y dejó establecida una iglesia. El Dios de los católicos, por medio de Jesucristo, dejó establecido gracias que se llaman sacramentos, que no los reconocen otras iglesias. Entonces no nos confundamos. Luego el tema que ya para comenzar a entrar el día de hoy, hablamos de la tipología. La tipología es una comparación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son las prefiguraciones que se dan entre las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y una prefiguración es la Virgen María, ¿verdad?
como ya se incluye en el Antiguo Testamento. Y también eso ya lo vimos en el tema anterior. Ahora vamos a comenzar, y ya para recordar el tema, pues, de lo que era el Arca de la Alianza. Si ustedes se recuerdan, vamos a compartir aquí un poquitito. Aquí estamos, el Arca de la Alianza, ¿verdad? Déjenme ver. María se conoce como el Arca de la Nueva Alianza. El Arca de la Antigua Alianza llevaba la palabra de Dios, ¿verdad? María llevaba a Jesucristo, que también es la palabra de Dios hecho carne, como lo vemos en el Evangelio de San Juan. En el Antiguo Testamento, cuando David recibe el arca, dice, ¿y quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Y María, en el Nuevo Testamento, cuando llega María a visitar a Isabel, dice, ¿y quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? También en el Antiguo Testamento, cuando el arca volvió, David saltaba y danzaba ante el Señor. Por eso escuchamos en muchos de los salmos que David danzaba y saltaba. Sobre todo está en el libro segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 14. Y en el Nuevo Testamento, la Nueva Alianza, cuando María visitó a Isabel, el niño saltó de alegría en su vientre. El arca de Dios permaneció 3 meses en la casa de Obededom, que es la primera de Crónicas 13:14, y María permaneció 3 meses en la casa de Isabel. El arca de la alianza llevaba la palabra de Dios, llevaba los 10 mandamientos, llevaba la vara de Aarón y llevaba parte del maná. ¿En qué eso se compara con María como la nueva alianza? Porque Jesús es la palabra hecho carne o el verbo hecho carne, como lo dice San Juan. También Jesús es Jesús Eucaristía, y la vara de Aarón representa el sacerdocio. Y sabemos que Jesucristo pues es el sacerdote por excelencia. Entonces llegamos hasta esa parte, ¿verdad? Y ahora vamos al tema de hoy, que nos habla como María la intercesora. ¿Dónde lo podemos encontrar? En las bodas de Caná. Déjenme leerles el Evangelio de San Juan en las bodas de Caná, capítulo 2, del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que les diga. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y más adelante. Entonces el punto que nos trae aquí, que María es la intercesora por excelencia, como yo les decía hace un momento también, que es la mediadora entre nosotros y Jesucristo. Eso es lo que nosotros creemos como católicos. Ahora, antes de entrar en el tema, y ojalá me quede un poquitito del tiempo, entrar en el tema de la intercesión de María también como la intercesora en las bodas de Caná. Vamos a ver la tipología más adelante entre la creación y las bodas de Caná. Pero yo quiero aclarar estos temas que son muy, pero muy importantes, ¿saben? Porque mucho de las personas que no son católicos nos critican
porque dicen, si el único mediador es Jesucristo, ¿qué es eso de intercesión? Veamos qué es la intercesión en la Biblia. La intercesión, según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, consiste en pedir en favor de otro. Ella, o sea, la intercesión nos conforma y nos une a la oración de Jesús, que intercede junto de Dios Padre por todos los hombres, en especial por los pecadores. Entonces, Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 23, Jesús dice, les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Entonces, podemos afirmar también que los santos, los ángeles, nuestros hermanos difuntos que murieron en la fe y el amor de Cristo, nuestra Santísima Madre, pueden interceder nosotros ante el Padre en nombre de Cristo, puesto que ellos ya se encuentran en la gloria de Dios y en su reino más vivos que nunca. Recordemos algunos pasajes del Nuevo Testamento de la oración de intercesión. La primera es en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 1 al 12, que se acuerdan los amigos, aquel hombre paralítico que quería, que no podía caminar y estaba, la plaza estaba llena, entonces los amigos lo que hicieron es poner donde estaba el paralítico y lo bajaron hasta la poza, supuestamente donde estaba Jesús, y Jesús lo sana por la fe de los amigos. Esa es una oración de intercesión. También en Lucas 7, del 1 al 10, el centurión que intercedió por su esclavo enfermo. ¿Se acuerdan cuando le dice, Señor, yo tengo autoridad y si yo les digo, ve, ellos van, y si yo les digo, ven, ellos vienen. No es necesario que vengas a mi casa. Y Jesús sana al enfermo, al esclavo del centurión. También la cananea intercedió ante Cristo por su hija endemoniada. Es la famosa historia de la mujer que llega, que era cananea, ellos odiaban a los judíos. Y Jesús le contesta, pero no es bueno que las migajas le caigan a los perritos. Pero también los perritos tienen necesidad, le dice la cananea, y por eso los salva. Bueno, entonces, como vemos, hay muchas historias de la intercesión. Fíjense bien que el milagro lo hace Jesús por medio del Espíritu Santo. Siempre sucede de esa manera. Pero el milagro no es directamente para la persona, es para un familiar, un amigo, y el Señor hace los milagros por la fe de la persona, de la fe que está, de los que interceden por él. Veamos algunas historias en el Antiguo Testamento sobre aquí estamos, sobre la intercesión. Los santos modelos intercesores, fíjense bien, los santos los hace Dios, no los hace el Papa. Dice Lucas capítulo 1, versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Aquí la Escritura habla de los profetas como santos. Mateo 10, capítulo 8, dice que Jesucristo hacía milagros por medio de sus discípulos. Ustedes han recibido este poder sin costo, úsenlo sin cobrar. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Entonces también los santos y los ángeles interceden por nosotros. ¿Y qué significa eso, Padre, que usted dice que los santos no los hace el Papa? No. Lo único que hace la iglesia es reconocer la vida virtuosa de una persona y lo lleva ante los altares. Pero ese hombre ya está santificado por su vida de entrega hacia Dios. Ahora veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento, como les decía, aquí estamos, para que me vean un poquitito, del Antiguo Testamento sobre la intercesión, que está en el libro del profeta Amós, capítulo 7, del 1 al 3. El Señor me hizo ver esto. Él formaba langostas cuando comenzaba a crecer la hierba,
la que brota después de la siega destinada al rey. Cuando ellas terminaron de devorar la hierba del país, yo dije, perdona, Señor, por favor. ¿Cómo subsistirá Jacob? Es tan pequeño. El Señor se arrepintió de esto y dijo, no sucederá, dijo el Señor. Y ahí vemos la intercesión de Amós, ¿verdad? Sobre Jacob. En el libro del Éxodo, capítulo 32, del 11 al 13, entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, siervos tuyos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Ya conocemos lo que pasó, que el Señor detiene su ira ante el pueblo que le había sido infiel. Y esta es quizá una de las historias más preciosas de intercesión. Bueno, todas son preciosas, pero es una de las que a mí más me gusta, que encontramos en el libro del Génesis, capítulo 18, del 20 al 33. Y el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande, y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho con todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los hombres y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó y dijo, ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Tal vez haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará justicia. Qué bonito lo que le dice Abraham al Señor, ¿verdad? Entonces el Señor dijo, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Y Abraham respondió y dijo, he aquí ahora me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Tal vez falten 5 para los 50 justos. ¿Destruirás por los 5 a toda la ciudad? Y él respondió, no la destruiré si hallo ahí 45. Abraham le habló de nuevo y dijo, tal vez se hallen ahí 40. Y él le respondió, no lo haré por consideración a los 40. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré tal vez se hallen ahí 30. Y el Señor respondió, no lo haré si hallo 30. Y Abraham dijo, he aquí, ahora me ha atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen ahí 20. Y él le respondió, no la destruiré por consideración a los 20. Entonces dijo Abraham, no se enoje ahora el Señor, y hablaré solo esta vez, tal vez se hallen ahí 10. Y él le respondió, no la destruiré por consideración a los 10. Y el Señor se fue tan pronto como acabó de hablar con Abraham y se volvió al lugar. Qué bonito, ¿verdad? Realmente esta historia de intercesión de Abraham y Dios. Entonces, cuando hablamos ahí, cuando meditamos las Sagradas Escrituras, vemos historias reales de mediación y por qué Dios cedió ante la petición, por ejemplo, de Abraham, porque Abraham era un hombre justo, porque Abraham era un hombre justo. La intercesión evidentemente es importante debido al énfasis que Jesús colocó en ella en su propio ministerio terrenal.
Su importancia también se revela en diferentes partes de la Biblia y en las historias como lo acabamos de ver. Ahora, ¿qué nos trae la intercesión? ¿Cuáles son las consecuencias de la intercesión? Oigan qué bonito. Primero, la intercesión mueve la mano de Dios. Él puede hacer grandes cosas a causa de la oración del intercesor. Dios se mueve a través de las oraciones de sus hijos. La oración intercesora tiene poder, ya que el poder de Dios se desata a través de las oraciones. La oración de intercesión rompe cadenas, ya que en este sentido actúa como guerra espiritual. La oración de intercesión logra lo imposible. Estamos claros que para Dios no hay nada imposible, y si nos dirigimos a Él en un clamor genuino, veremos su gloria. La oración de intercesión alcanza a los perdidos, porque echamos fuera a Satanás de la vida de los inconversos y hablamos a Dios de ellos pidiendo sean tocados. La oración de intercesión nos une como iglesia. Cuando oramos en acuerdo como grupo por un tema en especial, esto nos une. Nos ayuda a quitar las asperezas y las diferencias que hay. De hecho, en las misas tenemos las oraciones de los fieles, que son oración de la intercesión. Decimos, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, o te lo pedimos, Señor. La oración de intercesión, Dios se revela a nosotros. Aprendemos a conocerle más. Él nos revela sus planes y estrategias. Nos muestra si hay algo oculto y además deja al descubierto los planes del enemigo. En la oración de intercesión, Dios actúa primero en nosotros y nos transforma, porque al interceder hacemos lo que Cristo hizo. Si solo oramos por nosotros mismos, nos reducimos a un punto. Ahora, cuando oramos por otros, nuestra visión aumenta. Tenemos la visión y el corazón de Dios. Y esa ha sido una de las grandes virtudes de los santos, que se antepusieron la necesidad de otros, el sufrimiento de ellos lo ofrecieron por la santidad para otros. En la oración de intercesión, Dios actúa en otras personas a través de nuestra oración. Podría mencionar muchos ejemplos como ya lo hemos visto anteriormente. En el Evangelio de San Mateo, Jesús dijo, por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Ahora, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Veamos un poquito este punto sobre la intercesión. A ver, déjenme ver, ahí está. Jesús dice, bueno, en Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. La primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Como ven, la cruz, Jesús, Dios. Jesús dijo también, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Y a lo que acabo de decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por medio de Cristo obtenemos la salvación. Él es el único que nos lleva a ese regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por lo que hagamos o no, o dejemos de hacer, no significa que nosotros vamos a ser salvos. No. La salvación es un regalo de Dios. Y como hablaba hace un momento sobre la intercesión, también vean cómo está, tal vez aquí tiene un punto más claro la diferencia entre la intercesión y Jesús como mediador. Estamos nosotros abajo, ¿verdad? ¿Quiénes interceden por nosotros? María, los santos y también nosotros, ¿verdad? Y Jesús está en la parte de arriba ante el Padre. O sea que María, los santos y nosotros interceden ante Jesús, y Jesús es el único mediador entre nosotros y los hombres.
Aquí los tenemos de una manera más clara. ¿Cómo entendemos los cristianos católicos la intercesión de la Virgen o los santos? El cristiano en la tierra. Primero, el cristiano ora directamente al Padre y pide en el nombre de Jesús. Y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. También se puede pedir, solicitar a María, un santo que interceda uniéndose a nuestra propia oración ante Dios. Y el santo pide a Dios por su hermano en la tierra. Pero la salvación directa viene únicamente por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál ha sido o cuál fue, mejor dicho, lo que Dios quería para nosotros? Lo que Dios quería para nosotros es que nosotros nos salvemos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces hay algo importante de poder entender acá. ¿A qué me refiero? Me refiero a que la oración de intercesión tiene poder. Bueno, todas las oraciones hechas con fe y sin dudar tienen poder. ¿Saben? Hay un pasaje que me encanta a mí cuando, de hecho, que el Señor le dice, que el soldado le dice al Señor, mira que mi hijo está enfermo y ven a salvarlo. Entonces cuando iba caminando, iba la mujer que había padecido 18 años de hemorragia y ella dijo, si solo toco el manto del Señor me voy a curar. Y de acuerdo a las escrituras había muchísima gente y ella lo toca. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y le dicen los apóstoles, óyeme, que no ves todo el montón de gente que te está presionando. Es que sentí, dice el Señor, una fuerza, un poder que salía dentro de mí. La oración con fe y sin dudar tiene poder porque mueve el corazón de Dios. La intercesión es creer, estar seguro, vivir en la fe, que Dios quiere lo mejor para una persona. Pero también Dios nos pide que seamos hombres virtuosos. Padre, o sea que un pecador no pudiera interceder por otra persona. ¿Quién no es pecador? ¿Quién no es pecador? Miren, yo no soy Dios, definitivamente. Perdónenme la estupidez que acabo de decir, pero una persona en pecado mortal, que vive en pecado mortal, por decirles algo, y le pide a Dios, Dios de alguna manera como que va a matar dos pájaros de un tiro, digamos. Pongámoslo así. Dios le va a poner a aquella persona para que también se convierta y puede que le haga el milagro dependiendo de la fe que tenga el hombre. Por ejemplo, el ejemplo perfecto es el buen ladrón. Era un asesino, un criminal, era de lo peor. Y él le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo bonito de las Sagradas Escrituras, conocer realmente quién es Dios para poder realmente vivir una vida en santidad. En una de las Escrituras hablaba mucho de los mandamientos. Saben, a mí me da mucha tristeza que últimamente se oye decir que los mandamientos no son absolutos. Los mandamientos son absolutos. No es un relativismo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me parece. Jesús dice, el que me ama cumplirá mis mandamientos. Jesús no dijo, el que me ama tratará de cumplir los mandamientos. No. Por favor, por eso es importante meditar las Sagradas Escrituras, porque realmente Dios estableció los mandamientos
para vivirlos. Claro, alguien me dice, pero yo no mato a nadie, padre. Sí, tal vez no matas con una pistola, pero puedes matar por medio del chisme. Puedes matar porque les robas, y ahí son dos pecados. Matas y robas el tiempo de tu familia, de tus hijos. Honra padre y madre. Ahora los hijos pareciera que tienen autoridad sobre los padres. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Es interesante, saben, que pareciera, y me da mucha pena y me da mucha tristeza hoy con la pandemia. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice, no, yo tengo miedo de ir a la iglesia porque me voy a contaminar. Pero no hay problema de ir a las taquerías, no hay problema de ir a los restaurantes, al trabajo, Pero padre, yo tengo que trabajar, si no me muero. Te morís físicamente, y la parte espiritual, ¿qué? O sea que no importa que uno se muera espiritualmente. En fin, los mandamientos nos ayudan a acercarnos al Señor. En el próximo capítulo vamos a ver la tipología, ¿verdad? Espero que les esté gustando mucho este estudio de Biblia. La verdad, yo lo disfruto en prepararlo con ustedes, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, algún comentario, me pueden escribir. Ya tienen mi correo electrónico y todo. Y yo subo estos videos en mi canal de YouTube. Así es que muchas gracias por acompañarme este tiempecito con nosotros en la Biblia y la Virgen María. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Que Dios me los bendiga.